Terremoto de magnitud 7.5 grados sacudió las islas de Lealtad y Nueva Caledonia. Comenzó el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. España sufrió en el 2020 la peor caída de su producción industrial desde 2009. Esto y mucho más, a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de noticias VPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @JesúsBastidasP, mi cuenta, y también a que visite nuestro portal www.vpitv.com. Iniciamos las informaciones. Un terremoto de 7.5 grados de magnitud sacude las islas de la Lealtad y Nueva Caledonia, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso a raíz del terremoto. La organización informó en un primer momento de una magnitud de 7.9 que rebajó a 7.5 y volvió a subir hasta 7.7. El epicentro del sismo se localizó unos 400 kilómetros al sureste del archipiélago de las Islas de la Lealtad y a unos 430 kilómetros de Vanuatu, según el Servicio Geológico estadounidense. Nueva Caledonia se sitúa en el suroeste del Océano Pacífico, unos 1.500 kilómetros al este de Australia. La región afectada por el terremoto forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Las autoridades de Nueva Zelanda pidieron a los residentes en la costa norte que se alejen de las playas y de la primera línea de mar ante la posibilidad de tsunamis tras un sismo de magnitud 7.7 en el sur del Pacífico este viernes. Preveemos que las áreas costeras de Nueva Zelanda experimentarán fuertes corrientes inusuales e impredecibles tras el sismo que sacudió las islas de la Lealtad y Nueva Caledonia. Además, comenzó el segundo juicio político al expresidente Donald Trump, siendo aprobado como constitucional, ya que de acuerdo a las pruebas presentadas por los demócratas, respaldan los hechos acaecidos el pasado 6 de enero, por las cuales es llevado a juicio el exmandatario Donald Trump. Pero vamos a ampliar esta y otras informaciones con nuestros aliados de La Voz de América, Sofía Pisani, desde Washington, D.C. El Congreso de Estados Unidos comenzó el martes un proceso histórico, el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, acusado de un único cargo, incitación a la insurrección, por el ataque al Congreso el pasado 6 de enero. Hace un año, el republicano resultó exonerado por un Senado controlado por su partido. Trump fue acusado en ese entonces de intentar interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses al instar al gobierno de Ucrania a abrir una investigación a su entonces rival político y hoy presidente Joe Biden. El segundo juicio se da en condiciones muy diferentes a la del pasado, en un edificio rodeado por vallas de 2 metros, fuertemente aseguradas y protegido por agentes armados de la Guardia Nacional. La primera jornada del proceso se centró en la constitucionalidad del juicio político y terminó con un voto en el que 56 senadores, 50 demócratas y 6 republicanos aprobaron que el proceso se ajusta a la Carta Magna. Los senadores escucharon los argumentos de ambas partes, representantes demócratas, quienes actuaban como gestores o fiscales, y los abogados del expresidente Trump. El fiscal principal del proceso, el representante Jamie Raskin, de Maryland, aseguró que el caso presentado por los demócratas se sustenta en hechos reales y duros y presentó un video compilando varias escenas del asalto al Capitolio, intercalada con algunos de los mensajes que en ese mismo momento estaba difundiendo el expresidente Trump. Mientras, el equipo legal del exmandatario, liderado por el abogado Bruce Castor, centró sus argumentos en asegurar que el proceso es un abuso de poder con intenciones políticas y que el presidente solo ejerció su derecho a la libertad de expresión. En un discurso de casi 1 hora, Castor incluso felicitó a los ponentes demócratas, a los que llamó patriotas,
por su trabajo o incluso reveló que la defensa decidió cambiar de estrategia a último minuto porque vio que la presentación de los representantes estaba bien hecha. El miércoles, a partir de la 1 de la tarde hora del este de Estados Unidos, comienza la presentación formal de los argumentos de ambas partes, para lo cual tienen 16 horas, cada uno con un máximo de 2 días. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. Además, autoridades de migración en Colombia aclararon que el permiso especial de permanencia podrá ser solicitado por venezolanos con documentos de identificación vigentes o vencidos, y aclararon también que al regularizar su estadía en el país no tendrán derecho de votar ni recibirán subsidio por parte del gobierno colombiano. Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Migración Colombia, conversó con el periodista Sergio Novelli sobre el Estatuto Temporal de Protección, que estará vigente dentro de 3 meses. El decreto establece que para acceder al Estatuto Temporal de Protección, un adulto venezolano puede presentar pasaporte en vigencia o vencido, cédula de ciudadanía venezolana o permiso especial de permanencia. Cualquiera de esos 3 documentos que permiten su identificación van a permitir que puedan acceder al Estatuto Temporal de Protección. Y para los niños hemos aumentado el registro civil de nacimiento. ¿Por qué? Yo también quiero mandarle un mensaje a todos. Entendemos las condiciones y tú mencionas algo muy particular. Es la expedición de pasaportes en Venezuela. Sabemos, yo lo hablo con los venezolanos todos los días, con los migrantes todos los días. Es casi imposible. Gómez informó que los venezolanos que deseen aplicar al estatuto deben presentar pasaporte vigente o vencido, cédula venezolana o permiso especial de permanencia. Por ahora está publicado para comentarios, pero aún falta que sean firmados por el presidente y que pase por varias discusiones sobre la aplicación del mecanismo, comentó el funcionario. Resaltó que el estatuto protegerá a los venezolanos que hayan entrado a Colombia hasta el 31 de enero de este año. ¿Qué tal? Les saludo desde Bogotá, Colombia, y continuando con este tema les cuento que el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que esta decisión del Estatuto de Protección Temporal a los migrantes venezolanos se tomó con anticipación y tomando en cuenta la crisis que existe en Venezuela. Dejó muy claro que se necesita el apoyo de la comunidad internacional, dado que este país es una nación de ingresos medios. Y esto nos permite a nosotros hacer política migratoria moderna, con información, con tecnología, con bienestar, pero también, debo decirlo, invitando a la comunidad internacional para que movilice recursos y pueda atender a esta población. El presidente Duque reiteró que con este estatuto los venezolanos no solamente reciben beneficios, sino también obligaciones para respetar las leyes colombianas. Pero también tiene ventajas en la seguridad nacional. Muchas veces nos hemos encontrado con que hay migrantes que terminan participando en algunas redes del delito. Cuando son capturados no se tiene la información. El hecho de estar regularizado implica que tienen que estar sujetos de manera clara a todas las leyes en nuestro país y que en caso de violarlas tendrán sanción efectiva. Asimismo dejó claro que debido a la aprobación de este estatuto los venezolanos tendrán más beneficios en el sector salud, específicamente en el tema de las jornadas de vacunación debido a la pandemia del COVID-19. Que esta medida, que ha sido tomada y acompañada por organismos multilaterales, por grupos de donantes que por supuesto se manifestarán en el país, tiene implicaciones importantes, no solamente en la atención regular en el sistema de salud, sino también para la protección y la búsqueda de la inmunidad colectiva y poderlos atender también en territorio colombiano. Frente a este tema, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró que gracias a esta decisión, ahora los venezolanos no solamente recibirán atención médica al momento de presentar alguna emergencia, sino también cuando presenten enfermedades crónicas. Solo lo estamos atendiendo en servicios de urgencias y esos servicios de urgencias en este momento ya han costado a los hospitales públicos de este país más de 258.000 millones de pesos. Pero el problema crítico no está ahí, el problema está en que somos conscientes de que por no tener un estatus migratorio, por no tener una condición regular en el país, no tienen acceso a muchos tratamientos, a muchas medidas de prevención que deberían estar recibiendo. Tratamientos contra el cáncer, contra enfermedades crónicas, toda esa protección que debe tener el individuo. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió un mensaje a Colombia en donde asegura que el plan de vacunación desplegado en esta nación es oportuno y que sin lugar a dudas salvará vidas. E igualmente pidió más apoyo a la comunidad internacional debido a la situación de los migrantes en este país.
hago un llamado a la solidaridad internacional para apoyar a Colombia en la atención a las comunidades más expuestas, incluyendo a las personas migrantes que se encuentran en el país. A pesar de las dificultades, el desarrollo de la vacuna representa un motivo para la esperanza. Ahora tenemos que garantizar que la vacuna sea un bien público mundial, accesible y asequible para todos. Me despido comentándoles que ya el proyecto del Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos se encuentra publicado en la página de la Cancillería de la República. En estos próximos 15 días se le podrán hacer adiciones o supresiones, pero ya es una decisión presidencial y se debe ejecutar. Jesús, con esta información retornamos el contacto informativo desde Bogotá, Colombia. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió sanciones para funcionarios rusos relacionados a la encarcelación del líder opositor Alexei Navalny. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que sabía que su viaje a Moscú iba a tener riesgos y propuso a los líderes del bloque imponer nuevas sanciones contra los funcionarios de ese país. Esta visita acarreaba riesgos manifiestos que yo asumí. Asumí estos riesgos porque nosotros condenamos cómo se ha gestionado el asunto de Navalny, dijo Borrell en un debate en el Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Borrell ha sido objeto de críticas por su viaje a Moscú desde las filas del Partido Popular Europeo y los conservadores, que han calificado la visita de inútil y contraproducente. En Venezuela, trabajadores de varios gremios marcharon este miércoles hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas, exigiendo reivindicaciones salariales. Nosotros los trabajadores no nos vamos a cansar a pesar de que nos pagan menos de $1 mensual. ¿Qué significa la paz? Porque esta es una ruta que hemos establecido, la ruta de la paz, la ruta del encuentro. ¿Qué significa la paz? Salario digno. ¿Qué significa alimentación, pensiones y jubilaciones dignas? Bueno, la defensa de los servicios públicos, todas las carencias que tiene el pueblo venezolano se reflejan en este momento, en esta manifestación. Es el inicio de una ruta de lucha que seguirá el Día de la Mujer, que seguirá el Día del Bioanalista, que seguirá el Día Internacional de la Salud hasta llegar al 1 de mayo, donde haremos una gran manifestación. Les cuento que los frijoles, garbanzos y arvejas son conocidos por estar en la mesa de cada ciudadano, y es porque poseen un alto valor nutritivo, ya que son alimentos vegetales ricos en proteínas, además son bajos en grasa y ricos en fibra, lo que ayuda en el control del colesterol. Por estas razones es que tal día como hoy celebramos el Día Mundial de las Legumbres, y sí, precisamente desde diciembre del 2018 esta fecha fue reconocida para tal eventualidad. Recordar que las legumbres son todos aquellos cultivos donde el propósito final es la obtención del grano seco. Gracias a todos estos beneficios, hoy ganan protagonismo las legumbres. Con esta información establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con mucho más. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
Estamos de vuelta con más de la emisión central. Nicolás Maduro anunció que llegarán las primeras 100.000 vacunas rusas a Venezuela la semana próxima. La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik 5 a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de 100.000 vacunas Sputnik, así dijo el mandatario durante una locución televisada. La cifra representa el 1% del total acordado con Rusia en noviembre tras la visita de una delegación de su gobierno a Moscú. Cuando empiece el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico y a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de las maestras. Así añadió el mandatario Nicolás Maduro. Además, había dicho que el país estaría en condiciones para iniciar un proceso de vacunación masivo a partir del mes de abril. En Estados Unidos, California supera a Nueva York y se convierte en el estado con mayor cantidad de muertes por coronavirus. California se convirtió el martes en el estado de Estados Unidos con mayor cantidad de muertes por coronavirus, superando a Nueva York con un promedio de 433 fallecimientos diarios durante la última semana. El estado tiene aproximadamente la mitad de la tasa de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts o Mississippi. La disparidad entre Nueva York y California podría ser aún mayor si se toma en cuenta la probabilidad que el primero haya subestimado los decesos en los primeros meses de la pandemia porque las pruebas para detectar el virus eran muy escasas. La pandemia afectó de manera desigual en California, donde las personas del sur y el Valle Central Agrícola fueron mucho más golpeadas que las del norte. Pero incluso en San Francisco, donde casi 350 personas han muerto a causa del virus en las últimas 24 horas, la crueldad de la pandemia está siendo muy desgastante. Además, este miércoles el gobierno de Alemania podría aprobar un plan encabezado por Angela Merkel para prolongar las medidas de restricción en el país. Algunos líderes regionales en Alemania piden que se flexibilicen las restricciones por la pandemia, desde que disminuyeron los casos de coronavirus, pero el gobierno alemán mantiene su preocupación por las nuevas cepas del COVID-19. En el documento propuesto por Angela Merkel, se expresa que los colegios y guarderías podrían iniciar sus clases y las peluquerías podrían abrir desde el 1 de marzo. La nueva decisión deberá ser aprobada por 16 líderes regionales y las medidas actuales de confinamiento se vencerán este mismo domingo. Este martes fue la primera vez que disminuyeron los casos de coronavirus en Alemania, desde hace 3 meses. La Unión Europea se propone incrementar la producción de vacunas y condenó a la industria farmacéutica por no estar a la altura de la ciencia. El sector farmacéutico no estuvo a la altura del progreso de la ciencia. Eso afirmó el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al explicar los problemas con el suministro de vacunas contra el coronavirus a los países del bloque. En líneas generales, hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente toma de 5 a 10 años producir una nueva vacuna, y lo hicimos en 10 meses. Es un gran logro científico y deberíamos estar orgullosos de ello, pero en cierta forma la ciencia ha superado a la industria. La ciencia ha dépassé l'industrie. De acuerdo con la funcionaria, estas vacunas contienen hasta 400 componentes y la producción involucra hasta 100 empresas, y por eso dijo que se ha creado un grupo para incrementar la producción industrial. En su primer discurso en público sobre la situación, von der Leyen admitió que la comisión fue demasiado optimista en lo que respecta a los plazos de la producción masiva, al adquirir inmunizantes en nombre de todos los países de la Unión Europea. Pero argumentó que haber permitido que los países más ricos de Europa se hicieran cargo de las vacunas y dejaran a un costado al resto habría sido el fin de su comunidad. En 2020 la Comisión acordó que negociaría en nombre de los 27 países integrantes con los laboratorios farmacéuticos y con ese poder firmó contratos de precompra por 2.300 millones de dosis. Sin embargo, los problemas de suministro ya han causado una agria disputa, después de que AstraZeneca anunciara que no podría entregar de inmediato las dosis que prometió a Reino Unido y la Unión Europea. En Brasil, las empresas y las organizaciones no gubernamentales se proponen un plan de vacunación en el que desean inmunizar a toda la población para finales del mes de septiembre.
Un objetivo que parece sumamente ambicioso para un país que empezó a vacunar a sus 212 millones de habitantes hace menos de un mes y que depende de la importación de insumos para proseguir su campaña contra la pandemia que mató ya a más de 233,000 personas. El movimiento denominado Unidos por la Vacuna está integrado por 400 dirigentes de ONG y de empresas, entre ellas el gigante de tienda por departamentos Magazine Luiza, la aerolínea Gol y las filiales brasileñas de las multinacionales Volkswagen y Whirlpool. La coordinación se dice apolítica y busca ayudar sobre todo a dinamizar las tareas logísticas. El gobierno no necesita dinero para comprar vacunas, si necesita dinero sería más fácil, pero podemos agilizar con las influencias de nuestras empresas y ayudar con el envío de las vacunas. Así dijo en una conferencia de prensa Luisa Elena Trajano, directora ejecutiva de Magazine Luiza. En México, mientras se registran 79 muertes en un asilo de ancianos por COVID-19, el gobierno permitió que los centros comerciales abrieran sus puertas nuevamente. A pesar que México es uno de los países con mayores cifras de contagios, decenas de personas volvieron este martes a los centros comerciales de Ciudad de México, los cuales reabrieron sus puertas pese al nivel de máxima alerta. La administración de Parque Delta, un centro comercial ubicado en el céntrico barrio Narvarte, recordó con carteles a sus clientes mantener distancia entre ellos y usar obligatoriamente mascarillas. Ciudad de México acumula 503,290 casos y 23,883 muertos. Su ocupación hospitalaria alcanzó en enero picos del 90%, tasa que actualmente ronda el 75%. Air Canada anunció el martes la suspensión de 17 rutas internacionales, al menos hasta el 30 de abril, debido al impacto de la pandemia de COVID-19, una decisión además que dejará sin trabajo a más de 1.500 nuevos empleados. A partir del 18 de febrero, Air Canada suspenderá 8 rutas a Estados Unidos, desde Toronto, Montreal, Vancouver y 9 destinos en el extranjero. Desde Toronto, Air Canada suspenderá los vuelos a 5 destinos en Estados Unidos: Fort Myers, Boston, Washington Reagan, Denver y La Guardia, y a 6 en el resto del mundo: Bogotá, Dublín, Sao Paulo, Dubái, Hong Kong y Tel Aviv. Lamentablemente, la aerolínea también reducirá temporalmente su planilla sindicalizada en 1.500 empleados y un número aún no determinado de empleados en su equipo directivo, según dijeron en un comunicado. Este es un nuevo golpe para los empleados de Air Canada, ya que habían anunciado en enero 1.900 despidos tras las nuevas restricciones a los viajes impuestos por el gobierno canadiense para frenar la propagación del coronavirus. Mientras que en Estados Unidos, desde que empezó la pandemia, un número creciente de niños y jóvenes en este país sufre de trastornos mentales, alertan los médicos, educadores, padres y autoridades. La pandemia de coronavirus está teniendo un alto costo para la salud mental de los niños y jóvenes en Estados Unidos. Millones de estudiantes asisten a clases 100% virtuales, muchos desde hace casi un año. Así pasan horas frente a sus computadoras sin jugar o charlar en persona con amigos o maestros, sin clases presenciales de deporte, arte o música. Me hace sentir solo porque estoy sentado aquí en el sótano solo, todo el día, casi todos los días. Y realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo único que puedo decir es que realmente quiero volver a la escuela. Médicos, educadores y padres alertan que desde que empezó la pandemia, un número creciente de niños y jóvenes de Estados Unidos sufre trastornos mentales que van desde ansiedad y depresión hasta autolesiones e incluso suicidios. Es muy difícil, molesto y aburrido. Y para la gente que no sabe, creo que deberían estar muy agradecidos si no tienen hijos que estén tomando clases en línea, porque realmente es aburrido y molesto, y realmente no me gusta. La madre de Daniel integra un grupo de padres que reclama la reapertura de las escuelas públicas.
Tener a nuestros hijos en clase conlleva un riesgo, pero eso no es lo que pondrá en peligro a mi hijo a largo plazo y dañará su salud a largo plazo. Es el no estar en la escuela lo que hace eso. Tina Caputo también integra una asociación de padres que presiona activamente por la reapertura de escuelas en el condado de Arlington. Apenas 2 meses después del inicio de las clases virtuales, esta psicóloga y madre de 2 niños detectó signos de depresión en su hijo de 10 años y alerta que no pudo encontrar una terapeuta infantil en Arlington a causa de la fuerte demanda. A las 8 semanas empezó a estar claro que estábamos muy equivocados. Estaba solo, estaba triste, empezó a dormir, así que se levantaba y luego volvía a la cama como a las 10:30 y dormía hasta el mediodía. No es un adolescente, tiene 10 años y cumplió 10 en diciembre, así que en realidad tenía 9. Les cuento que hoy es miércoles, mitad de la semana. Para algunos es el día más pesado, pero para otros es el día más depresivo. Pero según los expertos, como la doctora Faena Ballard de la Universidad de Texas, es el mejor día para librar en la jornada laboral. Como dato curioso, quiero decirles que el miércoles es el equilibrio de la semana, por lo que es idóneo para tomarse el día libre. ¿Por qué? La respuesta es que interrumpe el ritmo de trabajo, además tenemos un descanso a mitad de semana, nos ayuda a hacer algo diferente, además construye espacios entre los días laborables, cambiando la rutina laboral y lo que se traduce en que trabajamos 4 días a la semana y cuando retornamos a la jornada es el jueves y volvemos mucho más recargados. Así que interesante este dato curioso y ya lo sabe, si debe escoger un día libre, les recomendamos que sea el día miércoles. Con esta información establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con mucho más.
Bien, y estamos de vuelta con más de la emisión central. Colombia decide reforzar la seguridad en las calles con 33.000 policías más, luego de que Cuba alertara al gobierno de un posible ataque por parte del grupo guerrillero ELN. El gobierno de Colombia anunció el martes que 33.000 policías serán desplegados en todo el país para fortalecer la seguridad ciudadana. La estrategia contará con la incorporación de 21.000 nuevos policías, 7.000 uniformados que saldrán de las oficinas a las calles, así como de los 5.000 que se graduaron este año. La decisión ocurre luego de que Cuba alertara sobre un plan de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para atacar Bogotá. Y estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar por lo general a la población civil. Desde mayo de 2018, La Habana alberga una delegación del ELN que buscaba cerrar un pacto de paz con el gobierno como el negociado con las FARC. Pero los diálogos con el presidente Iván Duque se rompieron tras un ataque del ELN con autobomba contra una academia de policía en Bogotá que dejó 23 muertos en enero de 2019. El gobierno de Cuba, si quiere colaborar dando información, la mejor forma que puede colaborar, como lo señaló el comisionado para la paz ayer, es que extradite a esas personas que están allá. Esa es la mejor forma de contribución a la prevención del terrorismo en Colombia. La delegación del ELN en Cuba expresó total desconocimiento sobre planes para el presunto ataque en Bogotá. Ante los pedidos de Colombia para que los miembros del ELN sean extraditados, La Habana asegura que existen protocolos firmados por el gobierno colombiano y países garantes que prevén que los exnegociadores sean devueltos de forma segura a sus campamentos en el país sudamericano. En Europa, España sufrió en 2020 la peor caída de la producción industrial desde el 2009. La producción industrial de España se vio gravemente afectada durante el año 2020. Esto debido a la pandemia de la COVID-19, lo que causó una caída del 9.4%. Esta se convierte en el mayor descenso desde el año 2009, según las cifras publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Los datos detallaron que en el 2009 la caída de la producción industrial fue de 15.4%, registrando un positivo aumento desde el año 2014. A pesar del negativo resultado que se produjo durante el 2020, el mes de diciembre registró un aumento del 1.1% respecto al mes de noviembre. Esto gracias al empujón del rubro energético que tuvo el país. El Instituto Nacional de Estadística detalló que la crisis causó que estos sectores sufrieran intensamente en el 2020 los efectos de la pandemia con descensos pronunciados en la producción, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Colegios de Nueva York iniciarán clases presenciales desde el 25 de febrero. A partir del próximo 25 de febrero, los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de los colegios públicos de Nueva York iniciarán las clases de manera presencial. Esto luego de haber permanecido en casa durante meses tras la pandemia de la COVID-19. Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, afirmó que las escuelas se encuentran notablemente seguras. Momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. A continuación. No se requerirá que los peloteros de las grandes ligas se vacunen contra la COVID-19, aunque el sindicato de jugadores y la liga lo alentarán fuertemente cuando llegue el momento. El programa voluntario no continuará hasta que los funcionarios de salud lo consideren apropiado, pero los jugadores que sean elegibles para una vacuna antes de la implementación de la liga podrán recibir una, de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de 108 páginas acordados por la liga y el sindicato recientemente. El documento
documento detallado cubre todo, desde el inicio de los entrenamientos primaverales hasta un posible retraso, hasta el inicio de la postemporada si es necesario completar los juegos de la temporada regular. Incluso incluye más de una docena de diagramas que describen ejercicios socialmente distanciados para que los equipos los realicen en los entrenamientos de primavera. Se requerirá que los jugadores usen pulseras Kinexam en las instalaciones del equipo para poder realizar un seguimiento de contactos en caso de una prueba positiva. Bayern Múnich de Alemania y Tigres de México se medirán este jueves en la gran final del Mundial de Clubes de la FIFA en Doha, Qatar. Escenarios como este generan un más morbo de lo habitual, y es que a pesar del favoritismo entre uno y otro, no significa que la final ya esté resuelta por completo, pues ambos equipos buscan aprovechar la oportunidad y tratar de conseguir un trofeo que no se juega todos los días, y son pocos los que tienen el privilegio de ganarlo. Por ejemplo, el elenco teutón ya sabe que se siente ser campeón del mundo y la exigencia que implica esta clase de finales. La última vez que estos se hicieron de este trofeo fue a finales de 2013, año en el cual también venían de ganar el famoso triplete y siendo los claros favoritos para quedarse con este certamen. Por otro lado, el conjunto azteca es la primera vez que juega este torneo y por ende primera vez que llegan hasta la instancia final, pues estos asumieron la contienda en representación de la CONCACAF y hasta el momento han superado las expectativas que generaban en cuanto a su rendimiento en esta clase de competiciones. Vale la pena destacar que los teutones no quieren una sorpresa y ya calentaron el juego a través de las redes sociales. La cuenta oficial en español del Bayern publicó un tuit en contra de sus propios rivales. Me parece haber visto un lindo tigre, dice la publicación, haciendo alusión a la caricatura de Piolín y Silvestre en donde el ave notaba al inofensivo gatito. Así concluimos los deportes en la emisión central de VPI TV. A esta hora se despide Luis Enrique Acosta. Mucha más información con Jesús Andrés Bastidas. Bien, y luego de conocer información del mundo de los deportes, pasamos al entretenimiento, acá a los espectáculos. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo, y es que Framing Britney Spears es el nuevo título del documental de New York Times que trata sobre la vida de la princesa del pop. En este material se muestra cómo Britney fue manipulada y acabada emocionalmente a causa del constante ataque mediático en la que se veía envuelta. Tras su estreno, muchos seguidores y varias celebridades se han pronunciado a través de las redes sociales comentando que el mundo realmente trató muy mal a la cantante, olvidando que al principio de su carrera aún era una niña y en el transcurso de ella ha tenido muchos momentos difíciles en los que poco ha sido el apoyo recibido y desmedido el acoso y las críticas hacia ella. Y una noticia que sorprendió al mundo de la farándula es que Natalia Jiménez se declaró en bancarrota ante la Corte de Miami, manifestando que sus deudas superan los $700,000 y sus ingresos no le permiten cancelarlas. Aunado a ello, la cantante debe la suma de $88,000 al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. La española debió dar detalles de sus finanzas, por lo que se supo que en sus cuentas bancarias posee tan solo $2,000 y que sus ingresos mensuales apenas suman los $5,000, por lo que alegó que no puede costear la cantidad que indican sus deudas. Bien, y luego de conocer información del mundo del entretenimiento, es momento propicio para bajar el telón y poner punto final a la presente emisión central de Noticias VPI TV. Antes, los invito a que nos sigan en las cuentas en redes sociales, ahí las tienen en pantalla, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, también mi cuenta @JesúsBastidasP, y a que visiten nuestro portal. Estamos como www.vpitv.com, actualizando información minuto a minuto para que usted esté bien informado. Será hasta mañana cuando estaremos de vuelta con mucha más información. Cuídense mucho.